Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien Juan, ¿qué dices? Muy buenas noches, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias, pues muy contentos aquí ya en este nuevo episodio, en un nuevo live, ¿no? En el que vamos a hablar de un tema bien interesante que también en esta cuarta temporada estamos hablando de tecnología, ¿no? Sí, así es, Juan. Fíjate que está muy interesante porque en la historia que hemos construido para hablar sobre la forma en la que la tecnología está impactándonos por todos lados y que estamos hablando de procesos de transformación y tal, pues empezábamos la sesión pasada con Dionisio García, ¿no? Acerca de los retos que tiene para las organizaciones este tema de la transformación digital. Y el día de hoy, pues creo que retomando ese punto que veíamos en la sesión con Dionisio acerca de la transformación digital, pues veíamos que empresas que le han invertido y que han metido tiempo en estas batallas de transformación y de digitalización, pues de pronto han encontrado formas, algoritmos o métodos para poder crecer de manera extraordinaria, ¿no? Y es justo lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es, Héctor. Pues sí, pues bienvenidos a este espacio, ¿no? Que es Grow Together, que es un espacio que creamos para todos nosotros, para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y pues hoy con un tema que tiene que ver con cómo hacer una organización exponencial, ¿no? Este tema que vamos a hablar, sí de tecnología, sí de organizaciones, platicábamos tú y yo, no solo de empresas, ¿no? Porque organización, pues es muchas cosas, ¿no? Y es de diferentes tipos. Entonces, hablar de organizaciones que puedan hacerse exponenciales, ¿no? Es decir, que puedan crecer 10 veces más que el promedio en su mercado. Esa es la realidad, ¿no? O sea, normalmente una empresa crece un cierto porcentaje año contra año. La idea es que este tipo de empresas o de organizaciones, más bien, pues lo que hacen es crecer 10 veces más rápido que su mercado, ¿no? Que el mercado en el que están inmersos. Entonces es el tema muy interesante y tiene mucho que ver con la tecnología, ¿no? Sí, así es, Juan. Y creo que conforme ha avanzado la temanología han cambiado varios paradigmas en las organizaciones. Antes se decía mucho este tema de, oye, tienes que crecer a doble dígito, es importante. ¿Por qué? Pues si sacas las cuentas y creces a un ritmo de doble dígito, ponle un 10% de manera anual, en 7 años duplicas a la organización, o sea, duplicas el tamaño y evidentemente el impacto que puede tener la organización en el mercado. Entonces ese era el paradigma, oye, ¿cómo te haces de más assets en organización, instalaciones y una serie de temas que justo vamos a conversar para poder crecer a un ritmo, como bien dices, lo trae el mercado. Pero de una época para acá, todos esos paradigmas en primer lugar se pusieron en cuestionamiento y después también, pues, han abierto espacio para otros paradigmas que el día de hoy cuestionan si esta fórmula debe cambiar en la medida en la que puedes modificar algunos elementos relacionados con tu transformación, digitalización e inserción de nueva tecnología a tus procesos, ¿no? A productos y servicios. Sí, así es. Y vamos, este tema de generar organizaciones exponenciales, pues que lo son, ¿no? Y que cuentan con características y elementos que permiten, pues eso, que tener ese crecimiento exponencial, ¿no? De un crecimiento mucho, mucho más acelerado año con año. Ejemplos como esos, pues platicaremos algunos. Y justo hay un libro que se llama así, ¿no? Organizaciones exponenciales, que de ahí sacamos algo de información. Que básicamente lo que nos dice es, no es tan nuevo, ¿no? O sea, el concepto de crecer exponencialmente no es tan nuevo, pero es muy disruptivo, ¿no? Es muy disruptivo porque justo para crear una organización o hacer que una organización crezca en forma exponencial, lo que tienes que hacer es olvidarte un poquito de esos paradigmas, hacerlos a un ladito y empezar a construir sobre algo nuevo. Y no necesariamente de todos los elementos que vamos a hablar, porque son varios elementos los que se mencionan en el libro, ¿no? Y los que menciona el autor de este libro, pero sí es quitarnos algunos paradigmas, ¿no? Ellos mismos son creadores de una universidad, ¿no?
virtual, entre virtual y como tal universidad, pero uno de los paradigmas es, pues no es que te voy a dar materias y vas a pasar materias con ciertos promedios, lo que te voy a dar son experiencias que te van a generar conocimientos, habilidades para que puedas hacer un X trabajo y te puedas graduar de alguna manera, ¿no? Entonces eso, caray, tú le dices eso a cualquier universidad tradicional, dice, espérame, y matemáticas básicas, finanzas, leyes laborales, o sea, dependiendo de la carrera que estudies, ¿no? O sea, ¿eso cuándo lo ves? Pues en la práctica, en la experiencia, en el día a día, ¿no? Entonces, ¿por qué existen, Héctor, estas nuevas organizaciones que son 10 veces más escalables y rentables? Fíjate, Juan, que hay varios insights muy interesantes. De entrada, cuestionan algunos paradigmas, como ya lo decíamos, ¿no? El libro hace referencia y hay varios ejemplos, no solamente en el libro, sino que nos ha tocado ver, ¿no? Pero hace referencia que en la era digital, por ejemplo, tuvo un boom en el momento que Apple empieza a sacar el tema de los teléfonos inteligentes, retaron todo el status quo, y en el momento en que sale el primer iPhone, y evidentemente, pues las sagas anteriores, los iPods, por ejemplo, que empiezan con la digitalización de la música, después viene el teléfono inteligente que integra esto, más otras tecnologías, entonces empieza a abrirse un universo de posibilidades que no existía en cierto momento. Y competencia de Apple en aquel momento, Nokia, pues dice, oye, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención esto, pero ya no estoy, o sea, ya el tiempo no me da para poder competirle a Apple con este tipo de temas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a cuestionarse esto, cómo lo van a hacer o de qué manera le entran, dicen, oye, pues a lo mejor ya en teléfonos inteligentes no puedo ser competitivo, pero ¿en qué más le puede entrar? Y empiezan a tocar otras tecnologías. En este caso toman la tecnología de posicionamiento global, el famoso GPS que todos nosotros conocemos, para poder entrarle por ahí. Dice, bueno, mientras estos amigos están platicando, ¿cómo se llama? Peleándose por los celulares, ¿no? Guiándose por los celulares, así es. Ellos lo que dicen es, voy a adquirir una empresa, ¿no? Esta empresa se dedicaba a colocar sensores en las autopistas principales de Europa y le dice a Naptec, ¿sabes qué, Naptec? Vende para acá, lo compra y compra alrededor de 400 sensores. Entonces empieza a trabajar con esta tecnología para poder meter información. Tú recordarás que salían los primeros GPS, eran unos cuadritos como los beepers en aquella época, ¿te acordarás? Que los ponías y ya te iban diciendo por dónde, hablaban comandos de voz y una serie de temas, ¿no? Y mientras tanto, en una realidad alternativa, no esperaron a tener todos esos sensores, no esperaron a comprar una compañía adicional, no esperaron, sino dijeron, oye, ¿dónde está la información que necesitamos? La información que necesitamos están en los satélites. ¿Y esos satélites de qué información se alimentan? Pues de los teléfonos celulares que el día de hoy todos ya tienen un posicionamiento global. Entonces estos amigos, y ahorita tú me vas a decir qué empresa es, lo que hicieron fue obtener la información en tiempo real de dónde estaba la persona con el celular transitando y empezaron a trabajar un algoritmo que podía predecir casi de manera perfecta los traslados con algunas variables para llegar del punto A al punto B en un tiempo estimado, tomando la referencia de todos lados. Entonces, en ese momento vamos a pensar que había 150 carros en la ruta y entonces uno iba a 30, el otro a 60, el otro a 40, metían eso en un algoritmo y hacían un cálculo de decir del punto A al punto B, calculo esto y entonces llegas en tanto tiempo. Y esa empresa se llama... Se llama Waze, ¿no? Hay una que se llama Waze y otra que se llama Google, o sea, porque las dos empezaron a hacer. Inicialmente empezó Waze, ¿no? Con ese tipo de herramientas, digamos, ¿no? Y no se esperaron a tener como una infraestructura, tenerlo todo, que a veces es lo que queremos tener, ¿no? Y a veces es lo que nos pasa cuando queremos crear una empresa o una organización. Queremos tener todo dominado, todos los factores, que si vas a poner, supongamos, un restaurante, quieres ya tener el local, quieres tener las mesas, quieres tener las ollas donde vas a cocinar, quieres tener absolutamente todo, ¿no? Y pues por eso a veces, pues no logras tener esos crecimientos que quisieras, ¿no? Así es. Entonces varios paradigmas se rompen con este insight, ¿no, Juan? Porque de entrada no necesitas tener hardware para poder medir cuando puedes utilizar recursos que están disponibles, puestos digamos, al servicio de cualquier persona
que trabaja en la tecnología para poder combinar esta información y ponerla al servicio. Y como este ejemplo de Waze y de Nokia, que eventualmente terminó por, ya sabemos dónde está Nokia en este momento, ¿no? Terminaron por ir cerrando algunos temas y procesos, y así sucedió con otras cosas más. ¿Qué fue lo que hizo Airbnb? No tiene hoteles, es la cadena hotelera más grande del mundo sin un solo asset, o bueno, algún, Pues digamos, algún local edificio, un edificio no lo tiene. para poder hospedar gente. Entonces lo que dijo es, hay una necesidad de un servicio, ¿cómo puedo poner una tecnología que dé visibilidad a los que ofertan con los que necesitan? Y entonces ahí conectamos y ahí tienes Airbnb, ¿no? Lo mismo sucedió con Uber. Hay gente que necesita el servicio, hay gente que tiene un vehículo, pues entonces pongo al que necesita el servicio con el que lo consume en una plataforma, genero algoritmos que vayan satisfaciendo las necesidades de este grupo de quien oferta y quien recibe. Y al final es lo que yo vendo, esa tecnología, y entonces tienes a Uber con millones de taxis sin un solo vehículo a su nombre, ¿no? Y tenemos también el caso de Mercado Libre o el caso de Amazon, El mismo de Amazon, sí. misma cuenta ponen entonces al proveedor con quien consume el servicio, generan toda la estrategia de algoritmos para el día de hoy. Juan, si tú pides algo en cualquiera de estas cadenas, ¿cuándo fue el último pedido que hiciste y cuánto tiempo se tardó en llegar? Fíjate que, bueno, el último pedido que hice fue ahora para el 10 de mayo y unos se tardaron un día, otros tardó 2 días, ¿no? Hice un pedido de otra cosa, pero un poquito antes, se tardó un poquito más, pero porque el proveedor estaba, creo que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay cosas que... Pero antes hubieras tenido que ir a ese lugar a comprarlo, ¿no? O hubieras tenido que... Oye, ¿y dónde estará? Pero estará en este lugar o en este otro. Y entonces tenías que visitar varios lugares. ¿Y será que tienen la existencia o no la tienen, no? Te llegaba a pasar eso, ¿no? O sea, oye, quiero una camisa, ¿no? Quiero una camisa azul como la que traes tú, ¿no? Oye, pues me dijeron que la venden en el Liverpool. Pues ya vas a Liverpool, había que ver si había de la que tú querías, que había de tu talla, y de repente decían, no, aquí no está, pero ¿sabe qué? En el Liverpool de Valle Oriente sí está, pues ya te tenías que trasladar, ¿verdad? Y entonces eso pues generaba que pues dijeras, o te fueras a otra tienda ahí mismo en la misma plaza y entonces dejaras de comprar en esa otra tienda, ¿no? No tendrías a tu cliente cautivo, ¿no? Entonces eso hace o eso genera eso, ¿no? Justo que pues al estar más disponible, sobre todo con la era digital, lo tengas, ¿no? Pero fíjate que yo te quisiera platicar de un ejemplo un poco más atrás que no hablan en el libro, pero algunos autores lo han platicado, ¿no? Que ¿qué es lo que hicieron diferente algunas organizaciones? Por ejemplo, hubo una organización, hubo alguien que empezó a hacer automóviles, ¿no? Y antes tú veías las calles todavía pues, con uno que otro automóvil y como con 20 carros salados por carretas, ¿no? En diferentes partes del mundo. Pero así, ahora sí que la distribución era esa, uno por cada 20, uno por cada 30. Y de repente ¿por qué? Porque hacer un automóvil era muy caro, el que tenía un automóvil era carísimo tenerlo, era mucho más caro que tener tu carruaje que mantener tu carruaje con los 2 caballos que tuvieras, 1, 2 o 3 los que tuvieras, y el chofer, ¿no? Era muy difícil. Y entonces a alguien se le ocurrió hacer una línea de producción, ¿no? Una línea de producción en serie, donde todos los coches eran igualitos, eso sí, ¿no? Eran del mismo color, con las mismas medidas, del mismo tipo, y de repente, y entonces, pues salía mucho más barato, eran más rápidos, eran más seguros, y esa empresa en el futuro, ¿cómo se llamó? Ford. Se llamó Ford. Entonces, es una empresa de principios del siglo pasado, ¿no? Pero que creció exponencialmente al inicio así, ¿no? Digo, esas mismas empresas a veces crecen tanto que luego ya moverlas se vuelve más complicado, ¿no? Porque luego ya han llegado, dirá alguien que, pero ahora hay otro tipo de vehículos como Tesla, ¿no? Pues Tesla está justo en ese momento, ¿no? Está siendo disruptivo desde con autos autónomos, con autos con muchos, que parece que vas en tu celular, ¿no? Cuando vas en un Tesla, para quienes han tenido la oportunidad de subirse en un Tesla, pues vas como en tu celular, pero vas manejando, ¿no? Porque el carro está tan tecnológico que en algún momento hoy ves 1 o 2 Teslas por cada 100, 200, 300 vehículos, ¿no? En el futuro
Probablemente eso va a cambiar, y a lo mejor no Teslas, pero pues va a ser la tendencia, ¿no? Entonces, lo que hacen estas organizaciones exponenciales, pues tiene que ver con empezar a ser más disruptivos, empezar a ser diferentes. Pero algo que me llamó la atención de lo que se mencionaba ahí, es que empiezan con algo que se llama propósito de transformación masiva, ¿no? Y ese propósito de transformación masiva yo lo ligo a un autor que a lo mejor algunos de ustedes conocen, Simon Sinek, ¿no? Que te dice, empieza no por el qué, no por el cómo, empieza por el why, ¿no? Aquello que el por qué, o sea, por qué lo vas a hacer y por qué la gente quisiera comprar tu producto, ¿no? Y cuando las compañías, o por qué la gente quisiera ir por tu producto en cuanto salga, por, porque muchas compañías lo que tienen es, tengo el qué, tengo el cómo, sé hacerlo, pero se limitan a eso y eso no te enamora, eso no te compromete con esa marca, ¿no? Entonces, empezando con este propósito de transformación masiva que va mucho más allá por ejemplo, el de Disney es, pues vende sueños, ¿no? O sea, no es que te vende experiencias y sueños, algo así dice su propósito, no es que te vende ven a visitar un parque de diversiones, no, te vendo como todo el sueño y la magia que hay ahí, ¿no? Y así muchas compañías que han tenido ese crecimiento empiezan por ese propósito de transformación masiva. Entonces, eso me conectó con Simon Sinek. Es algo que hemos hablado inclusive en algunos de nuestros episodios anteriores, de quizá más enfocado hasta nuestro propósito interior, pero entonces también nuestro propósito o el propósito de las organizaciones, pues tiene que ser así inspirador, ¿no? Tiene que mover pues a otros e inspirar a otros para que pues nos compartan y nos enamoren, ¿no? Sí, correcto, Juan, correcto. Y fíjate que como que esos son los temas que empiezas a ver que hay una diferencia entre las organizaciones tradicionales y estas empresas que son denominadas exponenciales, ¿no? Las famosas EXO, ¿no? Exponential Organizations. Y hablando un poquito, si quieres, vamos explorando un poquito este modelo que comentas, porque el propósito de transformación masiva trae como dos componentes interesantes, ¿no? Unos que tienen que ver con la parte de tecnología y componentes ¿cómo se llama? Inclusive hasta de procesos organizativos, y otros que tienen que hablan un poquito más de, digamos, la parte soft, ¿no? Que conectan con temas de talento, de la comunidad y el entorno, entre otros elementos. Entonces, me gustaría hacerte esa pregunta, ¿no? Para empezar a explorar como ese modelo. ¿Qué hacen diferente las organizaciones exponenciales? ¿A qué le prestan atención? ¿Cómo construyen este propósito de transformación masiva que nos describes? Fíjate que además del propósito de lo que hablan estas organizaciones o las características que tienen algunas de estas organizaciones son cosas que normalmente no conocemos y lo dividen en dos partes, ¿no? Como está dividido el cerebro, de hecho hacen una analogía con el cerebro y con esto mismo. Y uno tiene que ver con escala, por las siglas en inglés de la misma palabra, scale, y por la otra es ideas, ¿no? Y entonces son como 10, no como, son 10 características que lo que hacen es decir, mira, una empresa que quiere crecer o ser exponencial, tiene que tener algunas, no quiere decir que tienes que tener todas, ¿verdad? De hecho, en el libro lo que dicen es, encontraron pocas que tuvieran las 10, ¿no? Porque al final son 10 características, ¿no? De las cuales vamos a hablar poco a poco, ¿no? Pero uno de ellos que tiene que ver, y lo dividen en el cerebro porque unas tienen que ver más con la parte imaginativa, creativa, y las otras tienen que ver más con el orden, la disciplina, ¿no? Entonces, así está dividido nuestro cerebro, ¿no? Ahora sí que los estudios lo que han demostrado es eso, ¿no? Que hoy, que el ser humano, en esos dos hemisferios, uno está más enfocado a la parte creativa, ¿no? A la parte de idear, por eso la parte de ideas, y la otra está más enfocado a la parte de organizo, estructuro, soy más metódico, ¿no? Entonces, del lado de escala, habla de empleados sobre demanda, ¿no? Y ejemplos como ese de empleados sobre demanda, hablaste tú ya de algunos, ¿no? Uber es uno de esos, ¿no? O sea, oye, yo necesito taxis, ¿no? O vehículos para transportar a la gente. ¿Cuántos? No sé, a veces necesito 10, a veces necesito 100. Oye, ¿y cómo le hago entonces si que a veces necesito 10, a veces 100? Pues trabajo sobre la demanda, ¿no?
y entonces generaron una app que justo es lo que hace eso, conecta al que tiene el servicio con lo que hay disponible en ese momento, e inclusive hay veces que al que lo pide dice, pues no hay, ¿no? Y pues no hay porque la demanda está saturada. Entonces es una cierta disrupción. Normalmente estamos acostumbrados a, oye, necesito producir este producto, valga la redundancia, o generar este servicio, pues necesito 25 personas porque hay una línea de producción o porque hay una línea de X cosas. Y pues resulta que pues no necesariamente al principio eso te va a hacer que seas rentable y que crezcas a lo que debes de crecer, y sobre todo en términos de rentabilidad, ¿no? El otro tiene que ver con comunidad y entorno, ¿no? Es pues en la comunidad en la que estás, cómo estás organizado, cómo está tu entorno, cómo está establecido todo, que permita que tú digas, ok, estoy en una comunidad que sí lo que permite es que genere esa comunidad, por ejemplo, de conductores, otra vez hablando de Uber, y genere esa comunidad de gente que necesita conductores, y entonces, pues, hago una mezcla entre los dos. Otro punto importante, y ahorita vamos a tocar quizá con más ejemplos, ¿no? Pero tiene que ver con algoritmos, ¿no? Tú hablabas hace un ratito, oye, hay un algoritmo. De hecho, Dionisio en el episodio pasado nos hablaba de algoritmos, ¿no? Tú ya entras hoy a Amazon, como ya Amazon ya sabe que has consultado, no solo que has comprado, Amazon sabe que has consultado, ¿no? Entonces, como Amazon tiene toda esa información, entras a Amazon y parece que entras a la tienda perfecta de lo que tú vas a querer comprar. Y ya no solo Amazon. Entras a Instagram y te aparecen más o menos los mismos productos o servicios. Entras a Facebook y lo mismo, ¿no? Y entonces ya está todo interconectado. ¿Por qué? Porque hay algoritmos. Es más, el mismo YouTube, donde hoy estamos transmitiendo, ¿no? Ya te pone los videos que más o menos tú normalmente ves, ¿no? O que tú quisieras ver, o que alguien que usa tu cuenta, pues dependiendo, que normalmente ve. Entonces esos algoritmos se han vuelto, así que la materia prima, ese tiene que ver sí con Big Data y Analytics, ¿no? Con inteligencias de negocio, pero pues justo usados realmente para pues llegarte a ti, ¿no? Y justo lo nos platicaba Dionisio, ¿no? Que Amazon contrató X número de personas para que hicieran justo eso. Y hoy la realidad es que quien use Amazon podrá estar de acuerdo en que tú entras y es como si entras a tu tienda. Es más, quieres comprar todo lo que te aparece porque es justo lo que tú has querido o hecho en algún momento búsquedas, ¿no? La otra habla de activos externos. De activos externos tiene que ver con lo que tú hablabas de los GPS y de los celulares, ¿no? Oye, el que quería hacer sus GPS y que quería generar, tenía que poner todos los dispositivos para que entonces leyera, no sé qué, se iba a tardar años, iba a ser costosísimo, que tuviera el alcance que hoy tiene un Waze o un Google Maps, se iban a tardar muchos años en lograrlo, y tecnología y muchas cosas que estuviera al alcance, y no todos los países lo iban a tener disponible, ¿no? Entonces, lo que hizo esta compañía fue, oye, ya sé dónde está. Bueno, y aparte si tú recuerdas, estos GPS, tú tenías que actualizar tus mapas, ¿no? Entonces había una calle, yo me acuerdo alguna vez que alguien me prestó uno de esos cuando recién nos fuimos a vivir a Toluca. Yo quería llegar a un hotel y entonces me decía, da vuelta aquí, pues aquí no se puede, están arreglando, no se puede. Y entonces me seguía derecho, me decía, no, pues ya te pasaste, pues ya sé, pero ¿y entonces ahora qué hago, no? Y no hacía ese recalculando famoso, ¿no? Entonces tardé 15 minutos en poder llegar al lugar que quería llegar. Hoy con cualquiera de estas aplicaciones que tenemos en el celular, que no necesita activos externos, es decir, si yo tengo un celular y ese celular tiene o Waze o Google Maps, con ese tengo, los mapas están actualizados porque alguien ya los puso ahí, ¿no? Y en el satélite, todos los demás le damos la disponibilidad y los caminos por donde llegar, ¿no? A la gente, ya sabes hasta dónde hay un accidente, ¿no? Si te vas así, ¿no? Entonces, eso pues lo que ha generado es que muchas compañías, es más, Uber también lo hizo, y Uber Eats le ayudó, por ejemplo, ahora en pandemia a muchos restaurantes, ¿no? O sea, los restaurantes antes era, tengo que tener el local para que la gente llegue y coma, ¿no? Con esta pandemia y con la comodidad que eso representa, que usa Uber o Rappi o la marca que sea, hace, lo que hace es conecta el restaurante, no necesariamente hoy un restaurante, ¿no?
puede ser una persona que cocina desde su casa y esa persona te lo lleva a tu casa en el momento que tú lo necesitas, ¿no? Entonces, eso lo que genera es, pues no necesitas generar la infraestructura, comprar el edificio, comprar dispositivos, porque pues lo que te ayuda es a poder crecer ese negocio en forma exponencial. Y finalmente, uno que es muy importante, creo yo, es cómo generar el compromiso. Y no solo el compromiso con tus colaboradores y generar un buen ambiente de trabajo, sino ese engagement, que me gusta más la palabra en inglés, con tus clientes, con tu comunidad, con tus mismos empleados, obviamente, pero no solo con ellos, ¿no? Generar ese engagement que realmente te haga y te genere regresar. Por ejemplo, a mí qué me pasó hace poquito. Hace poquito pedí un producto y lo pedí en Mercado Libre porque estaba ahí disponible. ¿Y qué pasó? Eh, dijo, va a llegar al siguiente día. Dije, perfecto, yo lo necesito lo más pronto que se pueda. Y en algún momento me llegó un mail y me dijo, tu producto ya fue entregado. Yo estaba trabajando en ese momento, entonces no me acuerdo si ese día en la noche o al siguiente día le pregunté aquí en casa, oigan, ¿alguien recibió esto? No. Oigan, ¿lo dejaron aquí afuera? No. Ah, caray. Entonces escribí a Mercado Libre sobre ese mismo producto, le dije, oigan, esto dice que ya fue entregado y no me lo han entregado. No te miento, a los 20 minutos que yo había hecho eso, tenía una llamada telefónica donde me dijeron, oiga, a ver, ya verificó esto, A, B, C, D. Era el mismo proveedor, ni siquiera Mercado Libre, pero Mercado Libre le avisó y entonces el proveedor se preocupó y dijo, 20 minutos me marcó. Oiga, ya hizo A, B, C, D. Sí, ya chequé todo eso y nadie en la casa lo recibió. Nosotros estábamos en casa cuando dicen aquí que lo recibió. Todas las preguntas, ¿no? Entonces me guió y me dijo, mire, meta una reclamación de esta manera. Me guió la persona y me dijo, mire, píquele aquí, aquí, aquí y póngale esto, esto y esto. Ok. A la media hora recibí un mensaje de Mercado Libre donde me decía, otra vez, vuelve a checar esto, pero de todas maneras, si eso ya lo checó, ¿sabes qué? Vamos a ver y hablar con el proveedor o a ver lo que se necesita, ¿no? Total que me dijeron, ¿sabe qué? Fue entregado, sí fue entregado y lo recibió tal persona, ¿no? Todo eso fue en el mismo día o en las mismas horas. Ok, esa persona no vive en mi casa. Dije, bueno, pero pues voy a preguntar aquí, tú sabes, en la casa hay una caseta de vigilancia. Dije, se me hace que es uno de los vigilantes. Ya fui, pregunté al vigilante y le dije, oye, sí, sí, aquí lo tenemos, llegó tal día a tales horas. Ah, ok. Digo, no nos avisaron, pero ahora sí que la mensajería ni siquiera, dice, el mensajero no entró, el mensajero llegó directo y me lo entregó aquí. Ok. Levanté, otra vez le dije, oigan, gracias, ya llegó, pero ¿qué creen? Pasó esto, ¿no? Dijimos, oiga, vamos a cerrar su reclamación, pero vamos a poner ojo en que nuestra mensajería haga el trabajo que debe hacer, porque ahora Mercado Libre ya trabaja con su propia mensajería, ¿no? Entonces, toda esta historia te la cuento, ¿por qué? Porque eso lo que generó es ¿quieres volver a comprar algo en Mercado Libre? Claro, porque ya sé que me lo van a resolver, ¿no? Que normalmente llega y que cuando no llega, me van a hacer lo necesario para que llegue, ¿no? Entonces eso es lo que hace generar ese engagement, ese compromiso con la gente, ¿no? Y justo que Mercado Libre también esté creciendo a los niveles que está creciendo, ¿no? Sí, completamente, completamente. Y fíjate que ese tema del engagement es por todo el detalle que le prestan a todos esos feedbacks que va dando a la organización. ¿Cuántas veces no te piden, oiga, déjenos ¿cómo es? Su feedback es muy importante y ves que sigue pasando más y más y nada. Y esa parte es interesante porque están capitalizando todo el feedback para generar esas soluciones, Juan, de poder generar ese engagement de lo vuelvo a comprar y la recompra Claro. para ellos es súper importante porque ya cuando otras organizaciones, y un poquito vamos a hablar adelante de qué pueden hacer las organizaciones tradicionales para entrar acá, ¿no? Porque otras organizaciones te dicen, no, lo que me va a costar regresar el producto. Y ¿cuántas veces no se hacen pato para que te canses y desistas de tu reclamación? Por Claro. ahí COVID le llama eso las malas ganancias. Y efectivamente, porque tarde o temprano, pues pierdes la famosa recompra, ¿no? Y cuando Así vas es. solucionando estos detalles, pues ya quienes van a comprar, inclusive, hasta se vuelven tus promotores. Ya lo decíamos también en una de las sesiones. Empiezas a ver ¿cómo se llama? Gente que el día de hoy los famosos reviews a veces se están volviendo una fuente poderosísima de toma de decisión para poder adquirir cualquier producto o servicio. Así es.
Oye, ¿y por qué no nos platicas, Héctor, de la otra parte que tiene que ver con ideas? Sí, correcto, Juan. Fíjate que esto complementa muchísimo porque ya hablando un poco como de la estructura de ideación o de esos elementos que le dan el plus, justo conectan esta parte de compromiso con el primer elemento de ideas, ¿no? Que son las interfaces. Y creo que me gusta mucho este concepto de user friendly, ¿no? O amigable con el usuario, porque en la medida en la que las organizaciones también buscan que sus interfaces, no solo tecnológicas, las interfaces de interacción con los clientes y consumidores sean tan amigables y sean tan fáciles de utilizar que faciliten evidentemente el proceso de adquisición del producto o servicio. El día de hoy, por ejemplo, ¿sabes cuánto tiempo toma comprar un producto el día de hoy en Internet? Segundos. Segundos, alrededor de 4.5 segundos, ¿no? Sí, sí, sí. Es increíble. ¿Cuánto toma? Y es tan sencillo hacer la compra, Juan, y la interfaz es tan amigable que por eso ha estallado enormemente el e-commerce, porque el día de hoy, como bien decías antes, tenías que ir, probártelo, ver, y le metías mucho tiempo, que también es otro asset que la tecnología te ayuda a trabajar, mucho tiempo para la toma de decisión de la compra o adquisición de producto o servicio. El día de hoy son segundos. ¿Viste? Hay un meme de Laura León, ¿no? Ay, mira, criatura, yo lo vi, me lo probé, me gustó y me lo compré. Pues ya el día de hoy es lo veo y me lo compro. Ya después yo lo recibo acá, hago el challenge a mi gusto. Inclusive tú lo acabas de decir perfecto. Tú pudiste haber dicho ya no lo quiero, te mandan una guía, lo regresas sin Sí. costo para ti porque todo esto facilita. Entonces, el día de hoy, creo que una de las cosas que las organizaciones tienen que prestar atención es cómo están generando estas interfaces o interacciones para poder facilitar a los consumidores el producto o servicio. Creo que ahí hay una intervención que te puede dar esta parte, primero exponencial, pero sobre todo también con alto nivel de revenue, Juan, porque el día de hoy, el hecho de hacer e-commerce, ¿cuánta lana dejas de gastar o cuánto dinero ahorras en la cadena de suministro por todos los puestos que ya no se están utilizando, por todas las instalaciones que ya se ocupan, por una serie de elementos que el día de hoy, pues evidentemente hacen mucho más rentable? Porque no vas a escuchar un lugar donde te digan, oye, antes te costaba 2,000, ahora 1,200, ¿no? Por supuesto que no. El valor percibido del producto ya está puesto ahí. Es tarea de las organizaciones ver cómo se vincula todo digamos, esta cadena de suministro detrás de cámaras, si me dejas decirlo así, para ser bien eficiente en función de estas interfaces, ¿no? Ahora también están los famosos cuadros de mando, y el cuadro de mando, de pronto las organizaciones exponenciales han dejado de trabajar como con estas organizaciones lineales en donde la cadena de mando está súper clara y empiezan a trabajar en pequeños grupos que empiezan a ser autónomos, Juan. Tienen un objetivo concreto y empiezan a utilizar metodologías para poder enfrentar los challenges que tienen, calcular los riesgos, tomar la decisión en esos grupos pequeños y decirle a la organización, vamos a hacer esto. Porque el día de hoy tú lo decías confort, quizá en organizaciones como esa se quiere tomar una decisión y hay un workflow con 27 firmas para arriba y evidentemente eso cuesta mucho, se tarda un montón y no se hace tan ágil el proceso de toma de decisión. Pero las organizaciones que buscan esta plataforma de transformación masiva, que bien nos dices, el propósito de transformación masiva, se empiezan a ocupar de estos elementos, entonces empoderan a los equipos y en el momento que tienen ese poder, los equipos empiezan a tomar ese nivel de decisiones, Juan. Entonces, como tal, empiezas a ver que implementan metodologías de agilidad, modelos Scrum, por ejemplo, para poder sacar productos o servicios en la mitad o en una cuarta parte del tiempo, que sin el modelo el día de hoy te puede tomar mucho más tiempo generar esos entregables. Otro componente que ya lo habíamos visto en otras de las sesiones es, ya nos esperan a tener el modelo perfecto, lo que hacen es entregar estos famosos minimum viable product, que es lo mínimo que necesito para poder salir. Y en el Inter van haciendo estos updates, te dicen, oye, ya salió, ahora el feature te sale con esto. No tiene esto, no te preocupes, la actualización siguiente, ¿no? Los famosos PI o los Performance Improvement se van a liberar en tal, y el siguiente ya te viene con un paso que facilita el proceso, y la siguiente actualización
ya te vincula con una red social para que tú puedas presumir eso que, ¿sabes? Hay un proceso completo donde el cuadraje de mando se altera, se trata de zonificar, quisiera yo decirlo, para poder poner al servicio a la organización procesos que te permitan ser más efectivos en ese famoso cuadro de mandos, ¿no? Después, otro elemento que está en la parte de ideas es que no le tienen miedo a la experimentación, Juan. El día de hoy, por todo este paradigma de debo de tenerlo, ya que tenga el edificio, ya que tenga la cuadrilla de vehículos, la flotilla de vehículos, perdón, ya que tenga tal, entonces voy a hacer tal cosa. Acá es, a ver, hagamos un piloto, aprende, cómo te salió muy bien, ¿es escalable? Sí, no, sí es escalable, y me vas generando esos sprints donde vas liberando componentes de la solución de vez en vez. Entonces, aparte es súper importante, Juan, porque vuelven a la organización no solamente ágil, sino también le permite retar el status quo, bien lo decías con Simon Sinek hace rato, te reta el status quo para decir, ¿cuál es el propósito? Kobe hay un componente que dice muy padre de el trabajo por hacer de la organización, y te lo cuento en menos de 30 segundos. Oye, yo necesito un orificio de 1/4 de pulgada para poder colocar un pedazo de un mueble, ¿no? Entonces llega a la ferretería, necesito un orificio de 1/4 de pulgada. Ah, mire, aquí tiene usted el taladro y tengo la broca A, la broca B, la broca C, la broca... No estás escuchando lo que necesita, no necesito un taladro, no necesita una broca, necesita un orificio de 1/4 de pulgada. Entonces ahí es donde está el paradigma. Cuando empiezas tú a romper estos paradigmas y le prestas atención al trabajo por hacer de las cosas, encontrar la solución te meten elementos muy, muy creativos que te permiten experimentar, ¿no? El otro elemento que tiene que ver con autonomía, Juan, y ya te lo empezaba a platicar con estos cuadros de mandos que ya empiezan a empoderar a los equipos pequeños, donde agilizan las decisiones, la ponen en práctica en el piloto y después la componen y la transforman, ¿no? Entonces, esta autonomía te permite liberar rápidamente productos o servicios o soluciones o updates de las soluciones con mucho mayor agilidad, porque no se tiene que voltear a pedir una serie impresionante de autorizaciones para salir con tal o cual producto o servicio. Esa parte es súper importante y creo que también suma muchísimo al modelo que le permite a las organizaciones ser exponenciales. Y por último, este vínculo social, Juan. Tú lo decías, ya el día de hoy todo se mueve por recomendaciones. El famoso porcentaje neto de promotoría, ¿qué tanto te está jugando a favor o en contra el producto o servicio, más las soluciones que das y todos los elementos que ya platicábamos, en función de la opinión del cliente o del consumidor, para decir este producto es bueno o no? Entonces, esta parte social tiene como dos aristas. Por un lado, el conectar con el cliente consumidor y sus necesidades, pero también el día de hoy el consumidor y el cliente están altamente preocupados por el impacto o impactos que genera de manera directa o indirecta la organización que está ofreciendo el producto o el servicio. Entonces, el reto está bien interesante porque además es, oye, y no hay un tema de esclavitud, no están en lugares donde se facilita la esclavitud. Oye, tu empresa es socialmente responsable, platícame cómo están tus emisiones contaminantes, cuéntame cómo están tus jornadas de trabajo, están acorde a requerimientos, ¿cómo se llama? De Human Rights, por ejemplo, o de Best Place to Work, y ya cada vez más la gente está tomando decisión en función de esos elementos. ¿Cómo ves? Sí, no, totalmente de acuerdo. Fíjate que solo para complementar, en este caso, básicamente lo que te puedo decir es, me llaman la atención o agregaría tres cosas, ¿no? En el cuadro de mando es no es solo tener el cuadro de mando, sino usarlo y usarlo de la manera adecuada y tener el mejor para que te permita tomar decisiones de una manera rápida, ¿no? Que no te tardes 2 días ay, ¿cómo reviso el cuadro de mando y entonces qué cambio? No, ese cuadro de mando te tiene que ser muy eficiente, muy efectivo para que te permita, oye, esto se está desviando, a ver qué está pasando aquí, tengo que ajustar y vámonos, ¿no? Ya sea en una línea de producción, en una línea de servicio, en lo que sea, pero que te permita muy rápido, ¿no? En la experimentación, sobre todo a las grandes compañías, pues les cuesta más trabajo experimentar. ¿Por qué? Porque son tan grandes que si tú experimentas, tu error puede ser grandísimo. Entonces, Jorge, si tú recuerdas, Jorge Cuevas, en uno de los episodios, creo que por ahí del 8 que tuvimos, nos decía que hay que equivocarse, pero poquito, ¿no? Es decir, y rápido, ¿no? Entonces, es decir, no vas a cambiar toda tu línea de producción de ahora sí, para
generar el nuevo producto que vas a tener, pero a lo mejor le puedes ir adecuaciones o a lo mejor la haces pero en chiquito, ¿no? Y entonces las haces a escala. Entonces se vale la pena experimentar y si eres muy grande y quieres empezar a abrir otros mercados, inclusive el libro hablaba de que igual lo sacas hasta con otra marca, ¿no? Sí, claro. No con la misma, no con otra para que no desvíe tu atención. Eso creo que se vuelve muy importante y en el tema social sin duda, o sea, tienes que estar y generar ese engagement hoy, además en todo lo que dijiste, en redes sociales, ¿no? Socialmente hoy nos movemos también mucho por redes sociales y por lo que aparezca o no aparezca ahí en redes sociales, ¿no? Así es, Juan. Y fíjate, me gustaría ver si nos puedes platicar acerca de qué empresas lo han logrado, ¿no? ¿Qué empresas han logrado ser exponenciales? ¿Quiénes están ya ahí como ya hemos mencionado algunos ejemplos, pero de ellos, ¿cuál te llama la atención o qué podríamos rescatar para poder compartir acá con nuestros followers? Digo, hemos hablado de varias de estas y de varias que tienen, pues desde ese propósito inspirador, ¿no? En ese sentido. Pero, o sea, fíjate, hablaban inclusive en el libro de TED, ¿no? Esta pues compañía que fíjate, su propósito inspirador es ideas que vale la pena difundir, ¿no? Entonces, pues con eso, pues lo que han logrado de ellos es posicionarse en que la gente quiere estar ahí, la gente quiere escucharlos y han crecido de una manera impresionante, ¿no? La otra es Google, ¿no? Google es otra de las compañías, obviamente de las más conocidas, además de las que hemos hablado, que dice organizar la información del mundo, ese es su propósito de transformación masiva, ¿no? Obviamente es súper amplio, pero pues con Google hoy ya tienes muchísimas cosas, ¿no? Acceso a información de una manera rápida, veraz, oportuna, de ahí te liga con otras redes o con otros medios. Ya Google se ha metido pues a diferentes cosas, ¿no? Esas son las dos que llaman la atención, además de las que ya hemos hablado, como Amazon, Mercado Libre, el mismo, yo creo que el mismo Netflix, ¿no? Netflix se ha sabido cómo irle cambiando y modificando a todo esto. Y una que se murió en el camino, pues ya la conocemos nosotros, ¿no? Algunas se llamaba, en sus inicios se llamaba Videocentro, ¿verdad? Después hubo otras que también, inclusive Netflix les quiso vender la idea y no quisieron aceptarla porque dijeron, no, hombre, eso no sirve, ¿no? El mismo Spotify, ¿no? El Spotify, donde también está nuestro podcast, es otra compañía que lo que hay hecho o generado es, oye, en lugar de que vayas a una tienda a comprar el disco que te gusta, pues sabes que te pongo a tu disposición lo que tú quieras. Empezó con música, hoy tiene podcast, hoy tiene ahora sí que diferentes cosas para diferentes actividades. Si te gusta correr, te pone música para correr o te pone cosas para correr. Si te gusta meditar, tiene hasta cosas para meditar. En general creo que te pone diferentes herramientas que justo tienen que ver mucho con esto, ¿no? Con cómo te generan, o sea, te genera la demanda que tú necesitas, ¿no? Y eso creo que se ha vuelto pues algo muy interesante, ¿no? Sí, y además, pues te engancha, ¿no? Algunas de estas compañías manejan la suscripción, otras no manejan la suscripción, otras es ahí, pues, dale y úsala y no pasa nada. Entonces creo que ese tipo de compañías son las que creo que son las que más me acuerdo, más llaman la atención y que podemos decir que no necesariamente tienen estos 10, pero seguramente tienen varios, ¿no? Varios de estos elementos, estos 10 elementos que hablamos, ¿no, Héctor? Sí, correcto. Y esa parte está interesante porque todas estas que comentas, Juan, pues han logrado generar este crecimiento exponencial, ¿no? Y está bien interesante porque al final van tomando muchos de estos elementos y hacen su planeación estratégica, ¿no? Ahorita hablábamos de 10 componentes y que de esos 10 probablemente no los tienen todos, pero sí creo que las empresas, el día de hoy, empresas tradicionales, tienen que sentarse a hablar estratégicamente hablando y también incluso yo te diría, no solamente aquellas que ya tienen 500 o 1000 empleados, inclusive hasta los negocios pequeños, gente que nos Así está es. escuchando ahorita y que dice, oye, ¿y yo cómo puedo exponenciar mi negocio? Porque antes era un tema de,
Híjole, es que no le sé. El día de hoy ha habido negocios que empiezan a conectar con tecnología porque el papá no sabe, pero el hijo más o menos la despioja, dirían por ahí, y empieza a meterse y a la vuelta de la esquina ya empiezan a hacer negocio. Creo que la parte interesante es voltear a ver los elementos que hemos comentado y en la medida en la que te sientas a ver cuál es la estrategia de tu negocio, empiezas a trabajar en esos componentes. Al final, creo que es bien importante donde tienes ese gap que creo que puedes resolver en el corto plazo, que a lo mejor no te requiere una inversión tan alta y que toma estos componentes que están alrededor para poder construirla, puedes empezar a generar esa exponencialidad de tu negocio, ¿no? Vas abriendo esas puertas. Sabes, hay un concepto que me gusta mucho que también hemos conversado acá, acerca de la economía colaborativa. Anteriormente veías los secretos corporativos a todo lo que daba. Evidentemente hay muchos que se mantienen vigentes por el significado del secreto corporativo y de formulación una serie de temas, ¿no? Pero el día de hoy ya este tema del best practice sharing empiezas a verlo de manera masiva en organizaciones que inclusive compiten entre ellos mismos, ¿no? Y en los mismos rubros ya empiezas a ver que, gente de una empresa, vamos a decir, ¿no? Cabify con Uber, oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Y empiezan a generar digamos, estas conexiones en una escala o en una economía que se vuelve colaborativa, ¿no? Y en el mercado ya hay mucho de esto, Juan. Entonces, son elementos que nos permiten conectar de manera importante con aquellos puntos que las organizaciones tienen que poner sobre la mesa. Oye, el día de hoy me es muy costoso el poder pagar una nómina con ciertas características, soy un negocio pequeño. A ver, de este concepto de empleado-demanda, ¿qué parte de tu estructura podría estar ahí? En un elemento ganar-ganar, porque tampoco estamos diciendo que hay que generar abusos en estos modelos, ¿no? Inclusive el día de hoy hasta la ley está trabajando en elementos parecidos a esto, ¿no? Sin embargo, vas estableciendo estos vínculos con empleados a demanda, en donde en ciertos periodos puedes conectar. Ahí es donde está el trabajo, Juan, en que puedas sentarte a echarle un vistazo al proceso y sobre todo que veas de manera muy clara cómo puedes avanzar en la adopción de tecnología para poder facilitar esto. El día de hoy ya, digamos, de manera analógica no vas a lograr ser exponencial, no te va a comer el mercado, te van a comer los competidores. Sin embargo, en su debida proporción y en el tamaño de tu organización y evidentemente con los retos que puedas tener, es importante que empieces a ver y dónde puedo empezar a insertar la tecnología y que esta organización evidentemente pues pueda empezar a conectar con estos retos, ¿no? Y me gustaría hacerte una pregunta más, mi querido Juan. ¿Cómo dirigir entonces una organización exponencial? Ya con estos retos, con estos elementos que vemos, ¿cómo dirigirla? ¿Cuáles son los retos que tiene para quien está dirigiendo una organización que quiere llegar a ser exponencial? Híjole, creo que los retos son muchos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a trabajar de una manera, a hacer las cosas de una forma. Yo creo que lo primero que debe de tener, y de hecho es parte de lo que se recomienda ahí en el libro, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en algunos de esos temas, pues tiene que ver con si yo soy un líder que todo está centrado en mí, que las decisiones están solo centralizadas en mí, no va a jalar. No va a jalar porque, pues, tú tomas la decisión, entonces no facultes a los demás, no hagas a los demás partícipes del negocio, pues no te van a comprar la idea, no van a estar enganchados, pues podrás tener uno o dos elementos de estos, pero la realidad es que si todo lo quieres tener tú, aunque la empresa sea pequeña, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces, empieza a escuchar a los demás, ¿no? Como líder, empieza a escuchar a los demás. Y cuando hablo de los demás, no solo a tus empleados, a tus clientes, escúchalos más, a tus colaboradores, pero también escucha mucho más a la sociedad, a todos los que, digamos, todos los que te rodean y que te dicen, mira, pues eso hace que me enganche a tener a estar contigo y participar contigo dentro de tu organización como tal, porque esto también es para organizaciones que tienen que ver con sin fines de lucro, ¿verdad? O sea, no es solo para esas, ¿no? Entonces, el hecho de que no todo esté centralizado, de que no todo dependa del líder,
pues se vuelve muy importante para que pues realmente sea una organización exponencial, ¿no? Y la otra es, por lo mismo no tienes que saber todo, tú alíate de otros, ¿no? Y esa alianza de otros tiene que ver con, digo, tú lo dijiste con algunas organizaciones, tu competencia, pues a lo mejor de repente tienes que voltear a ver tu competencia, no solo como competencia, decir, vamos a ponernos de trancazos y, no, es qué está haciendo el otro, júntate con ellos, qué están haciendo, no porque te vayas a juntar a hacer un negocio, no, el mercado al que van es el mismo y a lo mejor están en una guerra de precios, ¿no? Y pues no te interesa entrar en guerra de precios, ¿sabes qué? No, podrá ser que de repente alguien diga, oye, entonces te vas a liar para perjudicar al consumidor. No, vas a ver cómo haces y generas más negocio, ¿no? Y atrás más clientes a tu mismo mercado, porque si hiciste ese negocio es porque ese negocio va enfocado a lo mejor a un nicho de mercado o a una parte del mercado a la que tú quieres llevar, ¿no? Entonces, siendo colaborativos también. Y el último que pondría yo, que no es limitativo esto, ¿no? Pero el último que se me hace importante es usa de la mejor manera la tecnología. Si tú no eres bueno en tecnología, acércate o capacítate, ¿no? Acércate a alguien que te pueda ayudar. Hay proveedores grandes, costosos, no te acerques tanto a ellos si eres pequeño, pero acércate a aquellos que sí te pueden ayudar, ¿no? Y acércate a diferentes herramientas, ¿no? Hoy a lo mejor muchos restauranteros con la pandemia lo hicieron, ¿no? Se acercaron a quién, a Uber Eats, a Rappi y algunas plataformas que te ayudan a hacer eso. Entonces, pues eso te hace que te metas en el mundo tecnológico sin gastar tanto, ¿no? Hoy con un celular puedes crear una página web, una página de Instagram, una página de Facebook, un TikTok para que los clientes te conozcan, ¿no? Y dije algunas, pero hay N redes sociales en las que te puedes generar. Entonces, si te capacitas en tecnología, no tienes que ser un experto, te acercas a expertos en tecnología, te podrán ayudar a hacer un mejor negocio y a que tu negocio pueda crecer sin que tengas que tener tantos activos, tantos empleados, sin que tengas que generar todo lo necesario. Lo decía en mi ejemplo, Mercado Libre me facultó un producto que era de otra persona, que la otra persona me habló, me dijo cómo hacerle y Mercado Libre hizo el proceso. ¿Qué le costó al cliente, a quien me vendió el producto? Pues a lo mejor un fee que le paga por venta a Mercado Libre. Pero eso es mucho menos costoso que el haber tenido que generar una infraestructura de servicio a cliente, ¿no? Que eso hubiera sido una locura para un negocio probablemente del tamaño del producto que compré, ¿no? Entonces, yo recomendaría eso a los líderes que pudieran hacer. ¿Qué opinas? No, está espectacular, Juan. Creo que los elementos que hemos explorado nos dan componentes interesantes desde el punto de vista de la organización. Nos abre a pensar que no solamente son organizaciones empresariales, sino también ONGs, por ejemplo. Y para los líderes, pues estos elementos que nos compartes creo que es fundamental el detenerse un poco a pensar en dónde están parados, poder conectar con estos puntos y hacer su plan, pues yo te diría pronto porque ya van retrasados, si es un tema de update, pero si la escalabilidad queremos que sea exponencial, pues es un muy buen momento que puede inclusive hasta rescatar una empresa que el día de hoy no trae esto en el radar. Sí, así es, así es. O empresas que la han pasado mal en la pandemia también, ¿no? Que les ha sido muy complicado. Quizá algunas que con este tipo de conocimientos pudieran ayudarnos, ¿no? Pudieran ayudarles a o no haber tenido que cerrar o haber tenido o a tener una mejor evolución dentro de esta crisis que se generó por la pandemia, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Juan. Pues ya vamos llegando al final de nuestro episodio del día de hoy. Y pues la verdad, agradecerte mucho el poder conectar nuevamente en este episodio número 38. Y pues vamos al resumen, ¿qué te parece? Buenísimo, buenísimo. Vayámonos al resumen. Sensacional, pues queridos amigos de Grow Together, vamos al resumen. Recuerden que este resumen es también un espacio para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Tome nota. El día de hoy hablamos sobre las organizaciones exponenciales durante los últimos 5 años. El mundo empresarial ha sido testigo del surgimiento de una nueva generación de empresas. Las organizaciones exponenciales que han revolucionado la forma de acelerar su crecimiento mediante el uso de tecnología. Una organización exponencial puede transformar el mundo lineal e incremental en que las empresas tradicionales crecen mediante el uso de activos como su comunidad,
personal bajo demanda, como le decíamos, Big Data, inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías hasta alcanzar un rendimiento 10 veces superior a de empresas similares, y no solamente crecimiento de 10x, sino también con altos niveles ¿cómo se llama?, de profit. Entonces, hablamos también de un concepto muy poderoso que se llama propósito de transformación masiva, que nos conectaba también, Juan, con el modelo de Simon Sinek de Beginning with Why. Y entonces nos hablaba del propósito de transformación masiva, y tiene dos elementos. Uno que tiene que ver con, en sus siglas en inglés, scale, ¿no?, que habla de empleados a demanda, comunidad y entorno, algoritmos, activos externos y compromiso, que son los componentes que ya Juan nos describía hace un momento. Regrésate a ver el video, porque si en el resumen dice si eso cómo es, cómo se come, Juan nos describe perfectamente cada uno de ellos, ¿no? Y cuando hablamos del otro componente que hacíamos alusión a la forma de un cerebro, si vemos el lado izquierdo del cerebro, ahí vemos la parte de ideas, ¿no? ¿Cuáles son las interfaces de conexión, los cuadros de mando y cómo acelerar la toma de decisiones para que este cuadro de mando pueda tener resultados extraordinarios? Este elemento de experimentación y acelerarla, equivocarte rápido, por ahí decía Juan, y poquito, pero rápido, para que puedas escalarlo. Nos habla también del componente de autonomía y el impacto social que tiene la organización en la medida en la que todos estos componentes pues van poniéndose al centro, ¿no? Un tema interesante es que, y lo conversábamos hace un momento, cuando pones al cliente al centro o al consumidor al centro y empiezas a dibujar de qué manera puedes, digamos, voltear a ver la necesidad, es cuando puedes atender esa necesidad de manera puntual utilizando estos elementos de escalabilidad, ¿no? También decía Juan, y lo compartíamos hace un momento, que las organizaciones no necesariamente tienen los 10 componentes, pero sin duda, mientras más componentes integran al algoritmo, los resultados de organización pueden ser extraordinarios. También hablamos, ya hacia el final de la charla, que el rol del líder es fundamental, ¿no? El líder debe de prestarle atención. Juan nos describía 4 componentes principales, ¿no? Que no todo dependa del líder, y lo vimos en los elementos que compartíamos hace un momento, ¿no? Hay elementos de autonomía, de cuadros de mando, de experimentación. Si dependiera de una sola persona, eso se va a tomar muchísimo tiempo el poder llevarlo a cabo, ¿no? El otro punto que Juan nos comentaba era escuchar más al entorno, trabajar con el consumidor y el cliente al centro, ¿no? ¿Y qué significa esto? Todo el feedback no debe terminar en una base de datos que nadie pele, de ahí salen algoritmos que el día de hoy plantean soluciones. Voltean a ver, y no lo comentamos, pero lo hemos hablado en otras sesiones, voltean a ver soluciones de banco móvil como Bancomer, ¿no? En las primeras ocasiones tú podías nada más consultar tu saldo y quizá hacer una transacción entre tus propias cuentas, y el día de hoy ya puedes hacer transacción a otras cuentas, inclusive cuentas internacionales. Tienes la oportunidad de hacer apartados, ¿no? A ver, de esta lana que tengo, aquí para la renta, de acá para la colegiatura, de acá para acá, y guardas esa lana segmentada para tener tu control y te permite el poder manejar tus finanzas de manera adecuada. El día de hoy, Juan, puedes mandarle dinero. Yo le puedo mandar dinero a Juan Bernal y no depender de la tienda esta que vende electrodomésticos, o no depender de MoneyGram u otras organizaciones, sino que directamente vas al cajero, le pones ahí una clave que yo te doy en el momento de hacer la transacción, un NIP, y en ese momento retiras sin necesidad de presentar, oye, que no tengo IFE, que no tengo, todo eso lo puedes conectar ahí. Entonces, ¿de dónde ha nacido todo esto? Pues del feedback de la gente. Oye, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Y entonces hay equipos que se dedican específicamente a desarrollar estas soluciones y generar interfaces extraordinarias, ¿no? Otro elemento que nos compartía Juan es, no debes saberlo todo tú. Es importante que puedas integrar gente que tiene conocimientos o que maneja otras áreas para poder presentar soluciones un poco más holísticas. Y ahí Juan nos hablaba mucho de la economía colaborativa, ¿no? El día de hoy es casi evidente que muchas de las organizaciones están compartiendo aprendizajes para poder acelerar su crecimiento, y también el de la comunidad. No solamente están volteando a ver sus propias arcas, sino en la interacción poder conectar con beneficios para toda la comunidad, inclusive hasta para el segmento del mercado, podría decirlo de esa manera. Y al final nos hablaba Juan de la importancia de usar la tecnología a nuestro favor. Y si bien es cierto, el día de hoy dices, oye, pues yo soy una empresa chiquita
que no tiene un presupuesto como para entrar a invertir 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos en tecnología, vamos viendo dónde estás parado y qué sí tienes a tu alcance. Pero es preferible decir qué sí tengo a mi alcance y empezar a incorporar la tecnología que te ayude a solucionar problemas que tengas o acelerar la forma en la que llegas a clientes y consumidores. Y nos daba el ejemplo Juan de Rappi, de Uber Eats y tal, que abren un poquito este spread para poder empezar a conectar, y en la medida que la organización va creciendo, eventualmente vas a tener que decir, a ver, ¿y ahora qué sigue? ¿A qué más le voy a invertir en temas de tecnología? Porque lo ideal sería que el día de hoy te estés pensando en cuáles son los algoritmos que van a hacer crecer mi negocio. ¿Dónde está la metadata que requiero tener en bases de datos para poder tomar decisiones? De la información que puedo obtener de mis clientes y de mis consumidores, ¿cómo me hago de esa información para poder ya con el digital empezar a hacer el digitalize, ¿no? Ya con el digitize empezar a hacer el digitalize, analizar la información y tomar decisiones. Hay un gran challenge ahí. Y bueno, esta ha sido la sesión de cómo hacer una organización exponencial con varios de los componentes que hemos platicado. ¿Cómo ves, Juan? Buenísimo, Héctor, buenísimo. Creo que un muy buen episodio. Esperamos que les haya gustado. Un muy buen resumen, como siempre, Héctor. Y pues bueno, recuerden, si les gustó, pues denle like, pónganos sus comentarios, suscríbanse. Y recuerden que este espacio es suyo, es para ustedes, para que podamos desaprender, aprender, compartir, transformarnos juntos. Excelente noche y nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien, que haya éxito. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias, contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX, y en Instagram como Grow Together MX1.